Una niña sin hogar, un oficial en peligro y un pastor alemán atrapados en un maletero. El destino los unió en una historia que conmovió el corazón de toda una nación. La verdad detrás de este inesperado rescate resultó ser aún más conmovedora de lo que nadie podría haber imaginado. La escarcha cubría el suelo del desguace de don Eusebio cuando Lucía García comenzó su búsqueda diaria. El sol era todavía una promesa en el horizonte, y la niña soplaba sobre sus manos enrojecidas por el frío cortante del norte español. Sus delgados dedos, ya encallecidos a pesar de su corta edad, rebuscaban con habilidad entre montañas de metal retorcido. Cada trozo de cobre que encontraba significaba unas monedas más para las medicinas de su abuela Elvira. San Lorenzo despertaba lentamente mientras Lucía avanzaba hacia el fondo del terreno, una zona que don Eusebio rara vez visitaba. Allí, entre carcasas oxidadas y piezas abandonadas, la chatarra contaba silenciosas historias de vidas pasadas. La niña conocía cada rincón de aquel laberinto metálico mejor que su propia chabola. Fue entonces cuando un sonido extraño interrumpió el silencio de la mañana. Un gemido ahogado, seguido de un gruñido débil. Lucía se quedó helada, apretando contra el pecho el pequeño saco donde guardaba sus hallazgos. El ruido provenía de un viejo Seat cubierto por una lona rasgada, olvidado desde hacía meses en aquel rincón del desguace. ¿Hay alguien ahí?, susurró, acercándose con pasos vacilantes. El sonido se intensificó. Un gemido humano y un quejido canino, mezclados en desesperación. La curiosidad venció al miedo, y Lucía tiró de la lona polvorienta. El maletero del vehículo estaba cerrado, pero los sonidos venían claramente de su interior. Sin pensarlo dos veces, la niña recogió un tornillo oxidado del suelo y lo convirtió en una herramienta improvisada. Sus manos temblorosas forzaron la cerradura durante largos minutos, mientras gotas de sudor perlaban su frente a pesar del frío. Con un chasquido metálico, el maletero finalmente cedió. Lucía retrocedió un paso, asustada por lo que vio. Un hombre con uniforme de policía estaba amordazado y atado, con sangre seca en el rostro. A su lado, igualmente sujeto, un imponente pastor alemán de pelaje oscuro gemía en voz baja, con una pata visiblemente herida. «Por favor, ayuda», murmuró el hombre, cuando Lucía le quitó el paño de la boca. «¿Quién eres?», preguntó ella, manteniendo una distancia prudente. «Javier Moreno, policía municipal», respondió él con voz ronca. «Y este es Rex, mi compañero. Tenemos que salir de aquí urgentemente. Podrían volver». Los ojos del perro se clavaron en Lucía con una mezcla de dolor y esperanza que la niña jamás olvidaría. En aquel momento, no sabía que ese encuentro cambiaría su vida para siempre en el pequeño pueblo español. Solo sabía que debía actuar rápido, antes de que apareciera don Eusebio, o de que los responsables de aquella crueldad regresaran. Javier Moreno intentó incorporarse, pero su cuerpo protestó con un dolor agudo. Con voz ronca y débil, trató de advertir a su pequeña salvadora. «Cuidado, niña. Pueden volver en cualquier momento». Lucía no perdió el tiempo en palabras. Sus dedos ágiles, acostumbrados a separar metales en el desguace de don Eusebio, trabajaron rápidamente en las cuerdas que ataban al pastor alemán. Rex, a pesar de tener una pata delantera visiblemente herida y el pelo manchado de sangre seca, encontró fuerzas para lamer la mano de la niña en un silencioso gesto de gratitud. «Tenemos que irnos de aquí ahora», susurró ella, ayudando al policía a salir del vehículo oxidado. El sonido de pasos pesados y el chirrido de la puerta principal del desguace los heló en el sitio. Alguien había llegado. Javier intentó ponerse en pie, apoyándose en el coche abandonado, pero sus piernas cedieron. Lucía les hizo una seña para que guardaran silencio y señaló un camino entre las pilas de chatarra. «Seguidme», murmuró, agachándose. «Conozco este lugar como la palma de mi mano».
La niña guió al hombre herido y al perro a través de un laberinto de carcasas metálicas y piezas desechadas. Cada paso era un desafío para Javier, que se mordía los labios para no gemir de dolor. Rex, aunque cojeaba, se mantenía alerta, con las orejas atentas a cualquier sonido sospechoso. Llegaron a una valla de alambre parcialmente derribada en el fondo del terreno. Lucía apartó con cuidado los alambres retorcidos, creando una abertura suficiente para pasar. Al otro lado, a pocos metros, se alzaba un cobertizo abandonado con paredes de madera descolorida y el tejado parcialmente derrumbado. «Ahí nadie nos encontrará», explicó, ayudando al policía a cruzar el agujero de la valla. El interior del cobertizo olía a moho y a polvo. Algunos rayos de sol penetraban por las grietas del tejado, iluminando parcialmente el suelo de tierra. Javier se tambaleó hasta un rincón más oscuro y se deslizó por la pared, exhausto. Rex se tumbó a su lado, jadeando. «Gracias», logró murmurar el policía antes de que sus ojos se cerraran. «Nos has salvado la vida». Lucía observó cómo el hombre se desmayaba, con la respiración irregular y la frente cubierta de sudor. Sin dudarlo, la pequeña salió corriendo hacia la chabola donde vivía con su abuela, Elvira. Necesitaba agua limpia, algo de comida y al menos una manta, aunque estuviera rota. Mientras corría, la niña sintió una extraña mezcla de miedo y determinación. No sabía quién era aquel policía, ni por qué estaba atrapado en el maletero, pero algo en su instinto le decía que había hecho lo correcto. Y ahora, para bien o para mal, sus destinos estaban entrelazados. Con los primeros rayos de sol, Lucía García arrastraba el cuerpo herido de Javier Moreno por el camino de tierra que llevaba a su casa. Rex, el pastor alemán, cojeaba a su lado, atento a cualquier movimiento sospechoso. La chabola de madera y zinc, donde la niña vivía con su abuela, estaba escondida entre árboles secos, en la parte más apartada del pueblo de San Lorenzo. «Abuela, necesito ayuda», gritó Lucía al empujar la puerta con el hombro. Elvira, una anciana de pelo canoso y manos encallecidas, se levantó de su mecedora con dificultad. Sus ojos se abrieron de par en par al ver al policía ensangrentado que arrastraba a su nieta. A pesar de su respiración fatigada y la tos que la aquejaba constantemente, la anciana no dudó. «Ponlo en mi cama», ordenó con voz firme, mientras ya se movía para buscar agua limpia y paños. El perro se colocó junto a su dueño. Le lamía la mano de vez en cuando, como si intentara despertarlo. Elvira examinó las heridas de Javier con la experiencia de quien ya ha curado muchas lesiones a lo largo de su vida. Sus manos temblaban ligeramente, pero sus movimientos eran precisos mientras limpiaba los cortes y aplicaba una pasta de hierbas que guardaba en una vasija de barro. «¿Conoces a este hombre, abuela?», preguntó Lucía, notando la mirada de reconocimiento en el rostro de su abuela. La anciana solo asintió, continuando su trabajo en silencio. Preparó un té amargo de hierbas que consiguió que Javier tragara, aun estando inconsciente. Al animal le ofreció agua y un trozo de carne seca que guardaba para ocasiones especiales. «Silencio absoluto de ahora en adelante», susurró Elvira, cerrando las cortinas rotas. «Nadie puede saber que están aquí». Cuando terminó las curas, la abuela se sentó junto a su nieta en el suelo de tierra. Sus ojos cansados se encontraron con los de la niña, y una comunicación silenciosa fluyó entre ellas. No era la primera vez que acogían a alguien en peligro, pero nunca se habían arriesgado tanto. «Es un buen hombre», murmuró Elvira finalmente, mirando al policía dormido. «Pero quien lo metió en ese maletero tiene poder en esta ciudad». Lucía acarició la cabeza de Rex, que se había tumbado a su lado como si la conociera de toda la vida. «Entonces, tendremos que ser más listos que ellos», respondió la niña con determinación en la mirada. La anciana sonrió débilmente, reconociendo en su nieta el mismo coraje que ella misma había tenido un día.
Mientras la noche caía sobre la pequeña chabola, las dos mujeres montaron guardia, sabiendo que habían cruzado una línea peligrosa, pero también que la compasión era, a veces, la única elección posible. Durante 10 días, la pequeña chabola de Elvira se transformó en un refugio silencioso. Javier Moreno permanecía acostado sobre un colchón improvisado, con fiebre intermitente y dolores que intentaba ocultar. Rex, igualmente herido, no se apartaba de su lado, lamiendo sus propias heridas y manteniendo los ojos atentos a cualquier movimiento sospechoso. Lucía observaba todo con una desconfianza natural. A pesar del miedo, la niña traía religiosamente pan duro que conseguía en la panadería del barrio y preparaba un chocolate caliente y aguado, dividiendo siempre las porciones por igual entre todos. Elvira, con sus manos arrugadas y temblorosas, cambiaba los vendajes improvisados y susurraba palabras de consuelo. «Tengo que volver a la comisaría», murmuraba el policía en sus momentos de lucidez, intentando levantarse solo para ser empujado suavemente de vuelta al colchón por la anciana. «Todavía no, hijo. Aún te están buscando», respondía la abuela de Lucía, ajustando la manta rota sobre el hombre herido. En las frías noches de San Lorenzo, cuando el viento del norte soplaba entre las rendijas de las paredes de madera, Javier hablaba en sueños. Nombres, lugares y fragmentos de conversaciones se escapaban de sus labios febriles. Lucía, sentada en un rincón de la habitación con una fina manta sobre los hombros, absorbía cada palabra, montando un rompecabezas mental. Velasco, traición, el almacén, documentos. La niña comenzó a escabullirse por las calles del pueblo, con los oídos atentos a las conversaciones de los adultos. En el mercado, en la plaza, cerca de la comisaría. En todas partes, susurros sobre la desaparición del policía honesto y su perro. Algunos decían que Javier había huido con dinero robado, otros, que había sido víctima de un ajuste de cuentas. Rex se recuperaba más rápido que su dueño. El pastor alemán ya podía cojear hasta la puerta, donde permanecía alerta, como si montara guardia. El animal solo aceptaba comida después de que todos se hubieran alimentado, lamiendo cariñosamente la mano de Lucía cuando ella le ofrecía agua limpia. Una tarde particularmente silenciosa, Javier finalmente consiguió sentarse. Sus ojos, antes nublados por la fiebre, ahora mostraban una determinación renovada. «Alguien del cuerpo me ha traicionado», dijo, acariciando la cabeza de Rex. «Alguien cercano a Ramón Velasco». Elvira y Lucía intercambiaron miradas preocupadas. La niña se mordió el labio, vacilante, antes de revelar. «La gente en la plaza dice que el jefe de policía ha ofrecido una recompensa por información sobre ti. Dicen que robaste algo importante». Javier sonrió con tristeza, negando con la cabeza. «No lo robé. Lo descubrí. Y eso lo cambia todo». Aquella noche, mientras todos dormían, Lucía permaneció despierta, observando al policía y a su fiel compañero canino. Por primera vez en su corta vida, sentía que estaba en el centro de algo mucho más grande que ella, algo peligroso, pero también importante. La lluvia caía sin piedad sobre el tejado de la pequeña chabola, creando una cortina de agua que aislaba a Lucía García y a sus compañeros del mundo exterior. Fue entonces cuando la niña notó unas sombras extrañas moviéndose entre los árboles cercanos a la casa. Su corazón se disparó mientras se alejaba lentamente de la ventana. «Hay alguien ahí fuera», susurró, con la voz temblorosa de miedo. Rex, todavía con la pata vendada, irguió las orejas y comenzó a gruñir en voz baja. El pastor alemán, aún herido, adoptó una postura de alerta. El pelo de su nuca se erizó mientras sus ojos se fijaban intensamente en la puerta. Javier Moreno, que ahora podía sentarse sin sentir tanto dolor, hizo una seña para que todos permanecieran en silencio. El policía se arrastró hasta la ventana y espió discretamente entre las cortinas rotas. «Apaga todas las luces, Elvira»,
ordenó con voz baja pero firme. Y alejaos de las ventanas. La anciana obedeció de inmediato, moviéndose con la agilidad que su frágil salud le permitía. Mientras la oscuridad se apoderaba del lugar, Javier alcanzó una vieja radio de la policía que Lucía había encontrado días antes. Con dedos hábiles, ajustó la frecuencia, intentando captar cualquier comunicación que pudiera revelar quién los acechaba. Pueden ser hombres de Velasco, murmuró, refiriéndose al jefe corrupto. O tal vez solo curiosos. De cualquier forma, no podemos arriesgarnos. Elvira se sentó en un rincón, con sus manos arrugadas unidas en una plegaria silenciosa. Sus labios se movían sin emitir sonido, mientras el rosario se deslizaba entre sus dedos. La calma de la anciana contrastaba con la tensión que flotaba en el aire. Lucía no podía quedarse quieta. La pequeña se arrastró hasta la puerta y, con sumo cuidado, espió por la rendija. Dos hombres conversaban en voz baja cerca de la entrada, protegidos por oscuros impermeables. Uno de ellos sostenía algo que parecía una linterna, apuntando ocasionalmente hacia la casa. ¿Están armados?, preguntó Javier, que ahora se había colocado detrás de ella. La niña negó con la cabeza, insegura. El miedo era un nudo en su garganta que le impedía hablar. Aún así, había algo diferente en aquel momento, una extraña sensación de pertenencia. Allí, en aquella precaria chabola, rodeados de peligro, formaban una familia improbable. Rex se acercó en silencio y apoyó el hocico en la mano de Lucía, como si quisiera tranquilizarla. La niña acarició la cabeza del animal, encontrando consuelo en su pelaje húmedo. No dejaremos que nos encuentren, prometió Javier, poniendo una mano en el hombro de la pequeña. Estamos juntos en esto. Las siluetas permanecieron inmóviles durante casi una hora, un tiempo que se estiró, denso y pegajoso, hasta convertirse en una eternidad para los cuatro refugiados, unidos por el destino y el secreto que compartían. 3 golpes suaves en la puerta hicieron que Lucia y Elvira se quedaran heladas. Rex, aún debilitado, aguzó las orejas, y Javier hizo una seña para que todos guardaran un silencio absoluto. Cuando la secuencia rítmica se repitió, el policía reconoció el código y le indicó con un gesto a Elvira que abriera, manteniéndose él oculto tras la pared desconchada. Carla Jiménez se deslizó dentro con la rapidez de una sombra, ataviada con ropas sencillas y un pañuelo que le cubría parte del rostro. El alivio inundó sus facciones al abrazar a Javier, aunque sus ojos de profesional evaluaron de inmediato el alcance de sus heridas. Traía una bolsa de la compra corriente, el disfraz perfecto para los medicamentos y suministros que ocultaba en su interior. La comisaría es un hervidero, susurró, extrayendo frascos y gasas de la bolsa. Velasco va contando a todo el que quiera oír que te diste a la fuga tras robar pruebas. Algunos le creen, otros sospechan, pero nadie se atreve a cuestionarlo abiertamente. Mientras Elvira preparaba un té, Carla aplicaba una pomada en las heridas de Rex. La agente les contó cómo se habían falsificado documentos e intimidado a testigos, y cómo el nombre de Javier estaba siendo manchado con cada día que pasaba. Lucia observaba la escena con ojos atentos, absorbiendo cada palabra, cada gesto. Marco está intentando averiguar quién más está implicado, explicó la visitante, aceptando la taza que le ofrecía la anciana. Sospechamos que la red es mucho más grande de lo que imaginábamos. Javier se pasó una mano por el pelo, un gesto de pura frustración. Necesito volver y limpiar mi nombre. Ni se te ocurra, lo interrumpió Carla, tajante. Ramón ya ha ordenado tu detención inmediata, o tal vez tu eliminación. La policía sacó del bolsillo un sobre de papel marrón arrugado y se lo entregó a Javier. Dentro había varios billetes de euro y un teléfono desechable. Úsalo solo para emergencias, le instruyó. Llama únicamente a los números que ya están grabados. Uno es el mío,
el otro el de Marco. Elvira tomó el sobre con manos temblorosas y lo escondió dentro de una vieja lata de galletas. Lucia permanecía en silencio, pero sus ojos revelaban que comprendía la gravedad de la situación. Antes de marcharse, Carla se arrodilló ante la niña. Su mirada, habitualmente endurecida por la profesión, se suavizó al encontrarse con la de la pequeña. «Fuiste muy valiente al salvarlos», dijo en voz baja. «Pero ahora tienes que ser aún más fuerte». Poniéndose en pie, la agente se ajustó el pañuelo y se dirigió a todos. «No confiéis en nadie más que en Marco y en mí. En absolutamente nadie». Miró directamente a Lucia y añadió: «Y cuidad de la niña. Ha visto demasiado». Cuando la puerta se cerró, el silencio cayó sobre ellos como una losa. Elvira abrazó a su nieta, mientras Javier intercambiaba una mirada con Rex. El peligro que lo rodeaba acababa de volverse mucho más real, mucho más cercano. En la tercera noche tras el rescate, Lucia García se sentó en el gastado suelo de madera de la pequeña sala, acariciando a Rex, mientras el pastor alemán descansaba. Sus delgados dedos recorrían el pelaje del animal cuando algo anómalo llamó su atención: un pequeño bulto rígido cosido en el interior del desgastado collar de cuero. La niña frunció el ceño, intrigada. «Aquí dentro hay algo», murmuró, examinándolo más de cerca. Javier Moreno, que observaba la escena desde el rincón de la improvisada habitación, se acercó con presteza. El policía aún se movía con dificultad, pero sus ojos se abrieron de par en par, encendidos por una súbita comprensión. «Espera, déjame ver», dijo, arrodillándose con esfuerzo junto a ellos. Con una destreza delicada, Lucia encontró una pequeña costura, casi imperceptible, en la cara interna del collar. Usando una aguja que le prestó Elvira, la niña deshizo con cuidado la puntada oculta. De su interior, extrajo una diminuta tarjeta de memoria, no más grande que la uña de su pulgar. «¿Sabías que estaba aquí?», preguntó, entregándole el objeto al hombre. Javier sostuvo el dispositivo con una reverencia casi sagrada. «Sí y no», respondió con la voz quebrada. «La puse en el collar de Rex como último recurso, pero con toda la confusión, lo había olvidado por completo». Elvira entró en ese momento con una taza de té de hierbas para el convaleciente. Al ver el pequeño objeto en las manos del policía, dejó la taza sobre la mesa y se acercó con expresión grave. «Aquí están todas las pruebas contra Velasco y sus cómplices», explicó Javier. «Registros de pagos, fotos de reuniones con traficantes, grabaciones de conversaciones, todo lo que necesitamos para derribar esa red de corrupción». Rex, como si comprendiera la importancia del momento, levantó la cabeza y miró a su dueño con ojos inteligentes. «Esto es demasiado peligroso», susurró Elvira mirando instintivamente hacia la ventana, cubierta con un trapo viejo. «Si descubren que está aquí». La antigua limpiadora no necesitó terminar la frase. El pesado silencio que siguió lo decía todo. Lucia observaba aquel minúsculo objeto con una mezcla de fascinación y temor. Algo tan pequeño que podía cambiar tantas vidas, incluida la suya. «Tenemos que esconderlo muy bien», dijo la abuela, tomando finalmente la tarjeta de las manos de Javier. «Conozco un lugar donde a nadie se le ocurriría buscar». Mientras Elvira se alejaba para ocultar el preciado objeto, la niña percibió la mirada preocupada que la anciana le lanzó. No era solo miedo por su propia seguridad, sino un terror profundo por lo que podría ocurrirle a su nieta. Lucia sintió el peso de aquella mirada. Había visto demasiado, sabía demasiado, y ahora estaba irremediablemente atrapada en una peligrosa batalla contra gente poderosa. Rex se acercó y le lamió la mano, como si quisiera consolarla. La niña abrazó al animal, encontrando en su calor una valentía que no sabía que poseía. El sol de la tarde se filtraba a través de las cortinas raídas del pequeño cobertizo. Javier Moreno estaba sentado a la mesa improvisada,
examinando el teléfono desechable con expresión sombría, mientras Rex dormitaba a sus pies. Elvira, con los hombros encorvados por el peso de los años, sirvió un té de hierbas en tazas desportilladas. Sus manos temblorosas no solo delataban su edad, sino la ansiedad que la consumía. «Tengo que contarte algo», murmuró la anciana, sentándose con dificultad en la silla de madera. «Conozco a Ramón Velasco desde hace más tiempo del que él se imagina». El policía levantó la vista, sorprendido. La señora explicó que durante casi 8 años había trabajado como limpiadora en la residencia del jefe de policía. Sus manos habían recorrido cada rincón de aquella imponente casa en las colinas de San Lorenzo, incluido el despacho particular donde Velasco guardaba sus secretos más oscuros. «Él nunca se fijaba en mí», continuó Elvira, con un brillo distinto en la mirada. «Para hombres como él, la gente como yo es invisible. Somos parte del mobiliario, fantasmas que limpian el polvo de sus secretos. Pero yo vi documentos, oí conversaciones telefónicas mientras sacudía las estanterías. Sabía que algo iba mal, pero ¿quién le iba a creer a una limpiadora?» Javier le apretó la mano con suavidad. «¿Por qué no lo denunció nunca?» «Porque tengo que proteger a Lucia», respondió ella con sencillez. «Cuando encontré unos papeles con nombres de policías y cifras en euros, comprendí que estaba ante algo muy peligroso. Al día siguiente, inventé una excusa y no volví a poner un pie en esa casa». Desde un rincón de la sala, parcialmente oculta tras una cortina descolorida, Lucia escuchaba la conversación en un silencio absoluto. La niña, que siempre había visto a su abuela como una persona simple y sin misterios, descubría ahora una faceta oculta de la mujer que la había criado sola. Había un cajón con doble fondo en su escritorio, prosiguió Elvira, bajando la voz. Y detrás del retrato familiar hay una caja fuerte. Conozco la combinación. Es la fecha de nacimiento de su hija. Javier anotó rápidamente la información en el reverso de un papel viejo. Rex irguió la cabeza, como si también él comprendiera la importancia de aquel momento. «¿Por qué me cuenta esto ahora?», preguntó el policía. Los ojos cansados de Elvira se encontraron con los de Javier. «Porque ahora tú tienes la tarjeta con las pruebas, y yo tengo el camino hacia más evidencias. Quizás sea hora de que el reinado de ese hombre en esta ciudad llegue a su fin». Un escalofrío recorrió la espalda de Lucia. Vio en el rostro de su abuela una determinación que nunca antes había percibido. En ese instante, la niña comprendió que los secretos de su familia y los de Javier estaban entrelazados por los hilos invisibles del destino. El pasado y el presente se conectaban allí, en aquella humilde sala, trazando un camino inevitable hacia el futuro de todos. Los golpes en la puerta siguieron un patrón específico. 3 toques rápidos, una pausa, 2 toques lentos. Javier reconoció de inmediato el código que usaba con su antiguo compañero. Elvira, cautelosa, se asomó por una rendija antes de abrirle a Marco Díaz, que entró deprisa con una bolsa de provisiones. «Os he traído lo que he podido conseguir sin levantar sospechas», dijo Marco, depositando sobre la mesa pan, leche y algunos medicamentos. Sus ojos cansados revelaban noches en vela. «Toda la ciudad está en alerta. Velasco ofrece 500 euros por cualquier información sobre tu paradero». Lucia observaba al recién llegado con recelo. La niña había aprendido a no confiar fácilmente en los adultos, especialmente en hombres con uniforme. Marco se percató de su mirada y le sonrió con amabilidad, ofreciéndole una chocolatina que traía escondida en el bolsillo. «¿Cómo está Rex?», preguntó, acariciando al pastor alemán que, aún malherido, se acercó a olfatear a su viejo conocido. «Recuperándose, igual que yo», respondió Javier, señalando los vendajes improvisados en su propio cuerpo. «¿Qué más has averiguado?».
Marco se sentó a la pequeña mesa, aceptando el vaso de agua que Elvira le ofrecía. La anciana permanecía en silencio, pero atenta a cada palabra. La mitad de la comisaría cree que te fugaste tras robar pruebas. La otra mitad tiene demasiado miedo para cuestionar la versión oficial. Carla y yo somos los únicos que sabemos la verdad, y tenemos que mantenerlo así. ¿Por qué te arriesgas por nosotros?, preguntó Lucia, rompiendo su silencio. La pregunta directa hizo que los adultos intercambiaran una mirada. Marco respiró hondo antes de revelar. Salí con Elena Velasco durante 3 años. Es la sobrina del jefe, así que conocía bien los secretos de la familia. Cuando rompimos, juré que nunca usaría lo que sabía contra ellos, pero... Hizo una pausa. Lo que os han hecho a ti y a Rex cruza todas las líneas. Eso te convierte en un traidor a sus ojos, murmuró Elvira, comprendiendo la gravedad de la situación. Sí, señora. Si descubren que os estoy ayudando, no solo me expulsarán del cuerpo. Velasco tiene contactos por toda la zona norte. Javier le apretó el hombro a su amigo. No quiero involucrar a nadie más en este lío. Demasiado tarde, replicó Marco, mirando a Lucia con una mezcla de admiración y preocupación. Esta pequeña ya está en el centro de todo, y no puedo daros la espalda. Antes de irse, Marco le entregó a Javier otro teléfono desechable. Solo para emergencias. Llama al número que ya está guardado. En la puerta, se arrodilló para quedar a la altura de Lucia. Te prometo que vamos a protegeros a ti y a tu abuela. Tienes mi palabra. La niña no respondió, pero cuando Marco se perdió en la oscuridad, ella cerró la puerta con menos fuerza de la habitual. Era una pequeña señal de que, tal vez, podía confiar en un adulto más en esta peligrosa travesía. La tos de Elvira rasgó el silencio de la madrugada. Lucia García se despertó sobresaltada y encontró a su abuela encorvada, con un pañuelo manchado de sangre entre las manos temblorosas. La niña corrió a por agua, mientras Javier, moviéndose aún con dificultad, intentaba ayudar a la anciana a acomodarse en su lecho improvisado. No es nada, solo cansancio, murmuró Elvira entre accesos de tos, pero la mirada que se cruzaron Javier y Lucia delataba la gravedad de la situación. La salud de la mujer, ya frágil antes de acoger a un fugitivo, se deterioraba a ojos vistas bajo el peso del estrés y las precarias condiciones. A la mañana siguiente, Lucia envolvió unas monedas en un trozo de papel y salió sigilosamente hacia la farmacia del pueblo. Rex intentó seguirla, pero el animal todavía cojeaba demasiado. La niña cruzó las calles de San Lorenzo con el corazón encogido, sintiendo sobre ella las miradas de desconfianza. Necesito un remedio para la tos con sangre, le dijo tímidamente al farmacéutico, un hombre de mediana edad que frunció el ceño al reconocerla. La niña de la chatarrería, murmuró, mientras otros clientes se apartaban sutilmente. ¿Tu abuela está enferma? ¿Por qué no la llevas al hospital? Lucia bajó la vista, apretando las monedas. No podemos ir ahora. Por favor, solo el remedio. El farmacéutico dudó, pero acabó entregándole un frasco pequeño. Esto no lo solucionará. Si está tosiendo sangre, necesita un médico. Al volver, encontró a Javier sentado junto a la cama de Elvira, sosteniéndole la mano mientras la anciana respiraba con dificultad. El policía se levantó con esfuerzo, apoyándose en la pared. Te prometo que haré todo lo posible por ayudaros, dijo, con la voz quebrada por la impotencia. En cuanto pueda contactar con Carla de nuevo, le pediré que traiga medicamentos mejores. Elvira intentó levantarse para preparar algo de comer, pero las piernas le fallaron. Lucia corrió a sostenerla, sintiendo el cuerpo de su abuela más ligero y frágil que nunca. Esa noche, mientras la anciana por fin dormía bajo el efecto del jarabe, Javier y Lucia se sentaron a la mesa. Rex se tumbó a los pies de la niña, como si quisiera ofrecerle algo de consuelo. Cada tos de Elvira, cada crujido de la puerta que podía anunciar un peligro, cada hora que pasaba sin noticias de Carla o Marco,
aumentaba la sensación de que estaban acorralados. La feria del domingo en San Lorenzo era una antigua tradición, una pausa en la rutina gris que llenaba de color las estrechas calles del pequeño pueblo. Lucia García había logrado escapar durante unas horas de la tensión que flotaba en casa de su abuela. Elvira había insistido en que su nieta comprara pan fresco y se despejara la mente con el aire de la mañana, lejos de las preocupaciones que la asfixiaban. Mientras caminaba entre los vibrantes puestos del mercado, la niña escrutaba cada rincón con la cautela que la vida le había enseñado. Fue entonces cuando lo vio. Ramón Velasco, imponente en su abrigo oscuro, repartía panes recién horneados entre los niños que se arremolinaban a su alrededor. El jefe de policía sonreía sin reservas, alborotaba el pelo de los pequeños y se inclinaba de vez en cuando para escuchar sus confidencias. Lucía se quedó helada, ocultándose tras un puesto de frutas. Aquel hombre que, según Javier, había intentado matarlo, parecía tan normal, tan bondadoso. La escena le trajo un recuerdo casi sepultado. 2 años atrás, cuando rebuscaba en los contenedores de basura tras el mercado central, Velasco la había encontrado. En lugar de echarla, como hacían otros, le ofreció la mitad de su pan dulce y le preguntó dónde vivía. ¿Necesitas ayuda, pequeña? Le había preguntado con los mismos ojos cálidos que ahora dedicaba a los niños de la plaza. Aquel gesto de bondad, que entonces le pareció un milagro a una niña hambrienta, se teñía ahora de una ironía cruel. La misma mano que ofrecía pan era la que firmaba órdenes para silenciar inocentes. Observándolo ahora, Lucía sintió una extraña opresión en el pecho. No era solo miedo o rabia, sino una confusión profunda. ¿Cómo podía alguien ser tan amable en público y tan terrible en las sombras? Recordó las palabras de su abuela. El diablo no viene con cuernos y rabo, hija mía. Viene con una sonrisa ancha y palabras dulces. Cuando uno de los niños dejó caer su pan en un charco, Velasco le ofreció otro al instante, consolándolo con ternura. Los vecinos aplaudieron el gesto y el jefe de policía saludó con humildad, como un verdadero benefactor de la comunidad. Lucía se alejó despacio, con el corazón encogido. Compró el pan para Elvira y regresó a casa a paso rápido, cargando no solo el alimento, sino también una nueva y perturbadora certeza. El mundo no se dividía entre héroes y villanos. Las personas eran complicadas, llenas de capas y contradicciones, y eso lo hacía todo mucho más aterrador. Un susurro en el tejado, apenas una caricia del viento, fue suficiente. Rex tensó cada músculo y levantó las orejas. El pastor alemán, aún convaleciente, emitió un gruñido sordo que hizo que Lucía García se acercara a él con sigilo. La niña acarició el lomo del animal mientras observaba su inquietud. La mirada de Rex estaba fija en un punto concreto de la sala, el viejo reloj de pared de su abuela. «¿Qué pasa, chico?», susurró Lucía, siguiendo la dirección de sus ojos. Se aproximó en silencio al reloj y entonces lo vio. Un hilo fino y oscuro descendía discretamente por la pared, casi invisible sobre el papel descolorido. Javier Moreno, que descansaba en el pequeño sofá, percibió la tensión y se levantó con dificultad. El policía examinó el hallazgo de Lucía y su rostro se endureció. «No toques nada», musitó, indicando con un gesto que guardaran silencio. Cuando Marco Díaz llegó horas después, confirmó sus sospechas. La casa estaba intervenida. El amigo de Javier inspeccionó el dispositivo con cuidado, sin retirarlo. «Esto es equipo policial», explicó en voz baja, mientras Elvira servía un té de hierbas con manos temblorosas. «Alguien de la comisaría os está vigilando». Javier se pasó una mano por el pelo, visiblemente alterado. «Tiene que ser alguien cercano a Velasco. Quizá Vicente Rojas o uno de los novatos que ha reclutado». Carla Jiménez llegó al anochecer, con pan y algunas medicinas. Al enterarse del micrófono, apretó los labios en una línea fina. «Voy a averiguar quién ha sido», prometió,
guardándose un teléfono desechable en el bolsillo. Tengo acceso a los registros de retirada de material. Elvira, sentada en su mecedora, los observaba con ojos cansados. Les pidió que se acercaran. Tenemos que ser aún más cuidadosos, susurró, tan bajo que todos tuvieron que inclinarse para oírla. Hablad solo lo imprescindible, y usad el baño para las conversaciones importantes. El ruido del agua confunde los micrófonos. Aquella noche, nadie durmió. Lucía se quedó mirando el techo, preguntándose cuánta gente estaría escuchando su respiración. El cerco se estrechaba. Rex se tumbó junto a la cama improvisada de la niña, como si sintiera su ansiedad. Javier montó guardia junto a la ventana, turnándose con Marco. En la minúscula habitación de Elvira, Carla ayudaba a la anciana a tomar sus medicinas. La casa, que antes era un refugio, ahora parecía una trampa. Cada crujido del suelo, cada suspiro contenido, cada mirada, todo cargaba con el peso de la vigilancia. El enemigo estaba cada vez más cerca. Javier Moreno sabía que la mejor forma de esconderse era a la vista de todos. Una tarde, mientras contemplaba por la ventana las humildes casas del barrio, una idea audaz brotó en su mente. Vamos a organizar una campaña para reformar las casas del barrio, propuso mientras acariciaba a Rex, que descansaba a su lado. Así, nadie sospechará del movimiento de gente. Elvira, a pesar de su frágil salud, sonrió aprobando la ocurrencia. Lucía, aunque al principio desconfiaba, pronto se entusiasmó con la idea de reparar el tejado que goteaba con las lluvias. La niña recorrió las calles repartiendo notas escritas a mano, invitando a los vecinos a una reunión. Para sorpresa de todos, la respuesta fue inmediata. Al día siguiente, 3 vecinos aparecieron con tejas viejas pero aún útiles. Una señora trajo una olla de estofado, comentando que la pequeña Lucía parecía más delgada que de costumbre. Lo que empezó como una tapadera se transformó en una genuina ola de solidaridad. Don Eusebio, el dueño del desguace, envió materiales e incluso ofreció algunas herramientas. Por la nieta de Elvira, lo que sea, dijo el anciano de pelo cano, que siempre había sentido un cariño especial por aquella niña que rebuscaba entre su chatarra. Mientras la casa recibía cuidados, Carla Jiménez trabajaba sin descanso en la comisaría. La agente descubrió una carpeta oculta en el archivo muerto con informes falsificados. Los documentos demostraban claramente cómo Velasco manipulaba pruebas y desviaba dinero de las incautaciones. «Mira esto», le mostró a Marco en una reunión secreta en un almacén abandonado. Registró solo la mitad del dinero incautado en la operación contra los narcos del puerto. El amigo de Javier examinó los papeles. Eso explica el coche nuevo de Vicente. Nadie se creyó que fuera la herencia de una tía. Cuando regresaron a casa de Elvira, encontraron el tejado casi terminado y las paredes a medio pintar. Lucía corría de un lado a otro, sirviendo agua a los voluntarios, con una sonrisa que hacía mucho tiempo que no iluminaba su rostro. Aquella noche, reunidos en torno a la mesa improvisada, Javier comprendió algo importante. No estamos luchando solo por nosotros, dijo, observando las luces de las casas vecinas. Estamos luchando por todo San Lorenzo. Elvira tomó la mano de su nieta y la apretó con fuerza. La gente buena siempre existe, murmuró la anciana. A veces, solo necesitan una oportunidad para mostrarse. Mientras Rex dormía plácidamente a los pies de Lucía, el grupo sintió, por primera vez en días, que no estaban solos en aquella batalla. La ciudad, sin saberlo, empezaba a ponerse de su lado. Carla Jiménez llegó al escondite con el rostro pálido y las manos temblorosas. Sin decir una palabra, arrojó un sobre la mesa improvisada. Javier lo tomó y sintió un nudo en el estómago al leer su contenido. Una propuesta oficial de ascenso para Carla, firmada por Ramón Velasco, con una condición implícita de silencio absoluto sobre el caso.
Me llamó a su despacho personalmente, dijo ella, pasándose los dedos por el pelo con nerviosismo. Sonreía como si fuéramos viejos amigos mientras me ofrecía el puesto de subinspectora. Lucía, que jugaba con Rex en un rincón, se detuvo para observar a los adultos. La niña había desarrollado un sexto sentido para detectar el peligro. ¿Y qué le has respondido?, preguntó Javier, temiendo la respuesta. La agente sacó un mechero del bolsillo, lo encendió con un movimiento rápido y acercó la llama al documento. Esto es lo que pienso de su propuesta, sentenció, mientras el papel se convertía en cenizas ante los ojos de todos. Elvira, que observaba desde su mecedora, asintió con aprobación. La anciana conocía bien el precio de la dignidad en tiempos difíciles. No tenías por qué hacer eso, murmuró Javier, sintiendo el peso de la culpa. Estás arriesgando tu carrera, tu seguridad. No me insultes, lo interrumpió Carla. Me hice policía para proteger a gente como Lucía y Elvira, no para acobardarme ante matones con uniforme. La noticia del rechazo de Carla se extendió como la pólvora por la comisaría. Marco apareció al día siguiente contando que las lealtades se habían fracturado. Algunos agentes empezaban a cuestionar las órdenes de Velasco, mientras que otros, fieles al jefe, se volvían aún más hostiles. Vicente está furioso, contó Marco, refiriéndose al brazo derecho del jefe de policía. Le ha dicho a todo el mundo que tú y Carla sois unos traidores a los que hay que dar caza. Javier miró por la ventana, sintiéndose responsable por haber arrastrado a tanta gente a su infierno. El peso de la situación amenazaba con aplastarlo. Quizá debería entregarme, sugirió en voz baja. Acabar con esto de una vez. Ni se te ocurra, exclamó Lucía, sorprendiéndolos a todos con su vehemencia. La niña, que rara vez expresaba sus emociones, se aferró al brazo de Javier. Tú eres inocente. Mi abuela siempre dice que la verdad es como el agua, siempre encuentra un camino. Elvira sonrió con orgullo, mientras Rex se acercaba, apoyando la cabeza en el regazo de Javier, en un gesto de consuelo. Carla intercambió una mirada cómplice con Marco y luego se dirigió al grupo. La niña tiene razón. Somos 4 contra un sistema corrupto, pero tenemos algo que Velasco no tiene: la verdad. Y ahora, también tenemos gente dispuesta a luchar por ella. El cielo anaranjado anunciaba el fin de la tarde cuando 3 sombras se aproximaron en silencio a la casa de Elvira. Vicente Rojas, el hombre de confianza de Ramón Velasco, lideraba a 2 matones, todos con el rostro endurecido por la determinación. Sin previo aviso, reventaron la frágil puerta, que cedió con un estruendo. Lucía estaba en la pequeña cocina, preparando un caldo para su abuela, cuando el ruido la paralizó. Elvira, tumbada en un colchón en un rincón, se incorporó asustada, la palidez de su rostro acentuando el pavor de sus ojos. ¿Dónde está el policía y la tarjeta?, vociferó Vicente, avanzando por la sala mientras sus secuaces revolvían las escasas pertenencias de la familia. Rex, que descansaba a los pies de Elvira, se levantó de un salto. A pesar de su pata aún coja y las cicatrices recientes, el pastor alemán se interpuso entre los invasores y Lucía, gruñendo con ferocidad. La niña retrocedió hasta la pared, temblando, buscando con la mirada cualquier cosa que pudiera servirle de arma. «No sabemos nada. Déjennos en paz», imploró la anciana, intentando levantarse con dificultad. Vicente sacó un arma y apuntó a Rex. «Calla a ese perro o lo reviento ahora mismo». El animal se abalanzó, ignorando la amenaza. Uno de los hombres le dio una patada, pero Rex logró morderle el brazo. El disparo retumbó en la habitación. La bala rozó el flanco del pastor alemán, que aulló de dolor pero no retrocedió. Lucía gritó, corriendo para protegerlo. Vicente la agarró del brazo con violencia, haciéndola llorar. «Nos vas a decir dónde escondió Javier esa tarjeta, o tu abuela sufrirá las consecuencias». En ese instante,
La puerta trasera se abrió de golpe. Marco Díaz y Carla Jiménez irrumpieron en la casa, ella con el arma en la mano, él empuñando un trozo de madera. «Suelta a la niña ahora mismo, Vicente», ordenó Carla, su voz firme a pesar del miedo en su mirada. Los invasores dudaron, sopesando la situación. «Esto no acaba aquí», amenazó Vicente, soltando el brazo de Lucía. «Velasco sabe que estáis aquí. Es cuestión de tiempo». Los tres hombres retrocedieron lentamente y se marcharon, dejando tras de sí el caos y el terror. Elvira se desmayó justo después. Su respiración era más débil que nunca. Lucía corrió hacia su abuela, aferrando su mano arrugada mientras Marco revisaba las heridas de Rex. «Tenemos que sacarlos de aquí», susurró Carla, mirando por la ventana para asegurarse de que se habían ido. Lucía abrazó a su abuela inconsciente, mientras las lágrimas se deslizaban en silencio por su rostro. Por primera vez, sintió el peso aplastante de la situación. Ya no se trataba solo de esconder a un policía y a su perro. Se trataba de sobrevivir en un mundo donde las niñas como ella no tenían ni voz ni protección. Los golpes en la puerta llegaron demasiado pronto. Lucía García, que barría el suelo de la pequeña sala, se congeló al ver a dos funcionarios de servicios sociales en el umbral, con expresiones severas y una carpeta bajo el brazo. El hombre del traje gris le tendió un papel oficial. «Tenemos una orden para poner a la menor Lucía García bajo custodia temporal del Estado. Hay denuncias de negligencia y de vivir en un entorno inadecuado», anunció con voz monótona, como si solo fuera un trámite burocrático más. Elvira, que tosía en su cuarto, se arrastró apoyándose en las paredes hasta la puerta. Su rostro pálido contrastaba con la determinación de sus ojos. «Por favor, no se lleven a mi nieta», imploró la anciana, aferrándose al marco para no caer. «Es todo lo que tengo». La funcionaria más joven, con el pelo recogido en un moño apretado, consultó sus notas. «Señora, consta que viven ustedes en condiciones precarias, sin acceso adecuado a alimentación y cuidados básicos. La niña falta a clases con frecuencia y ha sido vista recogiendo chatarra en el desguace». Javier Moreno, que convalecía en la habitación del fondo, apareció con cautela. A pesar de su frágil estado, su sola presencia imponía respeto. El oficial evaluó la situación con una mirada rápida. «Soy un agente de la ley y puedo dar fe de que esta familia atraviesa dificultades temporales, pero la niña recibe todos los cuidados necesarios», afirmó con una autoridad que no admitía réplica. Los funcionarios de servicios sociales dudaron. La mujer frunció el ceño. «Usted no debería estar aquí. Hay una alerta de desaparición a su nombre». En ese preciso instante, Rex apareció junto a su dueño, cojeando levemente. El pastor alemán se posicionó de forma protectora junto a Lucía, que se abrazó al cuello del animal. Como si respondieran a una llamada invisible, los vecinos comenzaron a congregarse. Doña Mercedes, la panadera, trajo pan recién hecho. El señor Tomás, carpintero jubilado, llegó con una caja de herramientas, explicando que estaba ayudando con las reparaciones de la casa. Pronto, otros residentes se sumaron, cada uno con algo que ofrecer: comida, ropa, material escolar. «Estamos cuidando de ellas», explicó una anciana. «Esta niña salvó a un policía y a su perro. Es una heroína en nuestra comunidad». Visiblemente incómodos por la espontánea movilización, los funcionarios retrocedieron. El hombre guardó la orden judicial. «Volveremos para una reevaluación en 2 semanas», advirtió, ajustándose la corbata. «Esperamos ver mejoras significativas». Cuando se marcharon, Elvira se derrumbó en una silla, exhausta. Lucía tomó su mano arrugada mientras los vecinos organizaban las donaciones. Javier observaba la escena con una mezcla de alivio y preocupación. «Volverán», le susurró a Marco, que acababa de llegar. «Y la próxima vez,
necesitaremos más que la buena voluntad de los vecinos. Entonces tenemos 2 semanas para derribar a Velasco, respondió Marco, con la determinación brillando en sus ojos. O perderemos a la niña para siempre. Aquella tarde, la plaza central de San Lorenzo hervía de tensión. Javier Moreno, aún con las marcas visibles de la agresión sufrida, subió a un pequeño escenario improvisado. A su lado, Rex se mantenía alerta, como si presintiera la importancia del momento. Carla y Marco se posicionaron estratégicamente entre la multitud, listos para intervenir. Ciudadanos de San Lorenzo, comenzó el oficial con voz firme. He sido acusado de crímenes que no cometí, pero hoy no estoy aquí para defenderme. Estoy aquí para mostrar la verdad sobre quién realmente dirige el crimen en esta ciudad. Con un gesto calculado, levantó la pequeña tarjeta de memoria que Lucía había encontrado en el collar de Rex. La niña observaba todo desde un rincón, junto a la señora Elvira, quien, a pesar de su debilidad, insistió en ser testigo. En este dispositivo están grabadas todas las operaciones ilícitas dirigidas por el jefe Ramón Velasco en los últimos 3 años, anunció Javier, mientras las imágenes se proyectaban en una pantalla improvisada. La multitud ahogó un grito colectivo al ver documentos, fotos y grabaciones que probaban el desvío de pruebas, la extorsión a comerciantes e incluso la implicación en el tráfico de drogas. Pero el verdadero shock llegó cuando aparecieron imágenes del alcalde Eduardo Sánchez recibiendo sobres y manteniendo reuniones secretas con Velasco. Nuestro propio alcalde, murmuró una mujer junto a Lucía, llevándose las manos a la boca. Vicente Rojas intentó abalanzarse sobre el escenario, pero fue contenido por Marco y otros 2 policías que habían decidido apoyar la causa. Carla, por su parte, distribuía copias impresas de las pruebas entre los periodistas locales que lo documentaban todo. Me dieron por muerto en un coche abandonado cuando descubrí estas pruebas, continuó Javier. Y si no fuera por una niña valiente, Rex y yo no estaríamos aquí hoy. Todas las miradas se volvieron hacia Lucía, quien se encogió tímidamente junto a su abuela. La niña del desguace, antes invisible para la ciudad, era ahora aclamada como una heroína. Al día siguiente, el escándalo ocupaba la portada del periódico local. Corrupción en la policía y el ayuntamiento de San Lorenzo. La verdad revelada. En las calles, los vecinos comentaban, atónitos, cómo habían sido engañados durante tanto tiempo. Ramón Velasco fue detenido cuando intentaba huir de la ciudad, mientras el alcalde anunciaba su dimisión en medio de protestas populares. La ciudad, antes dominada por el miedo y el silencio, ahora exigía justicia a viva voz. Para Lucía, que observaba todo desde la ventana de su casa, aquel era solo el comienzo de una nueva historia, no solo para San Lorenzo, sino también para ella. La noche cayó sobre San Lorenzo, trayendo consigo un pesado silencio. El mismo día en que Javier Moreno expuso públicamente los crímenes de Velasco, Elvira se desplomó en el suelo de la cocina. Su frágil cuerpo, castigado por años de trabajo, parecía haber agotado sus últimas fuerzas para ser testigo de aquel momento de justicia. Lucía corrió a socorrer a su abuela, sujetando su mano arrugada entre las suyas. Con lágrimas en los ojos, ayudó a Carla y a Marco a acomodar a la anciana en el viejo sofá. Rex, todavía cojeando, se acercó y apoyó el hocico en el brazo de la señora, como si comprendiera la gravedad del momento. «Abuela, resiste», susurró Lucía, mientras Javier hablaba por teléfono, solicitando una ambulancia. La respiración de Elvira era débil, pero sus ojos permanecían fijos en su nieta. Fue entonces cuando la niña tuvo una idea. Corrió hacia un pequeño armario y sacó un libro de cuentos que una profesora le había regalado meses atrás. Nunca le había leído en voz alta a nadie. La vergüenza y el miedo a equivocarse siempre la habían frenado. Pero ahora, sentada junto a su abuela, Lucía abrió el libro. «Quiero leerte algo, abuela», dijo con voz temblorosa,
mientras Carla sostenía la mano de la anciana y Marco observaba la escena con respeto. Con dificultad al principio, tropezando con algunas palabras, la niña comenzó a narrar la historia de una pequeña estrella que iluminaba el camino de los viajeros perdidos. Poco a poco, su voz ganó confianza. Los labios de Elvira se curvaron en una sonrisa cansada y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Cuando la ambulancia llegó, Lucía había terminado el cuento. Los paramédicos actuaron con rapidez, colocando a la anciana en la camilla. La niña permaneció a su lado, sin soltarle la mano. «Todo saldrá bien, te lo prometo», dijo, intentando convencerse más a sí misma que a su abuela. En el frío pasillo del hospital, mientras esperaban noticias, un miedo profundo se apoderó de Lucía. La idea de perder a Elvira, su único vínculo familiar, era insoportable. Javier le puso una mano en el hombro, en un gesto de apoyo silencioso. Sin embargo, entre el miedo y la angustia, florecía algo más. Un orgullo sereno que le calentaba el corazón. Su voz, tantas veces ignorada, finalmente había sido escuchada. El sacrificio de Elvira no sería en vano. La verdad, ahora expuesta, ya no podría ser enterrada. La noticia del arresto de Ramón Velasco corrió por San Lorenzo como la pólvora. Los vecinos se congregaron en la plaza para ver cómo el jefe de policía era escoltado por agentes federales, esposado y con la cabeza gacha. Vicente Rojas y otros 3 policías corruptos le siguieron, mientras las cámaras de televisión registraban el momento histórico. El alcalde Alberto Sánchez, en una breve y tensa declaración, anunció su renuncia. Las pruebas de la tarjeta de memoria de Rex habían sido irrefutables. Javier Moreno recibió de vuelta su placa en una sencilla ceremonia en la comisaría. Carla Jiménez, ahora ascendida a subjefa, fue la primera en estrecharle la mano. Los ojos húmedos de la oficial decían más que cualquier palabra. Marco Díaz observaba desde la distancia con una discreta sonrisa, sabiendo que su testimonio había sido clave. «Creo que tenemos una familia que formar», dijo Javier al firmar los primeros documentos para la adopción de Lucía. La niña, sentada a su lado en la oficina del trabajador social, sostenía la pata de Rex, que ya no cojeaba. El pastor alemán, ahora un símbolo de resistencia, recibía el cariño de todos. Los vecinos, antes indiferentes, ahora trataban a Lucía y Elvira como heroínas. Les llevaban pan casero, ofrecían ayuda para arreglar el tejado y los niños invitaban a Lucía a jugar. La comunidad, antes dividida por el miedo, encontraba en la reconciliación un nuevo comienzo. «¿Crees que la abuela estaría feliz?», preguntó Lucía una tarde, mientras ayudaba a Carla a plantar flores en el pequeño jardín de la casa renovada. «Estoy segura que sí», respondió la policía, abrazándola. Ella siempre supo que este día llegaría. Resistió lo suficiente para ver cómo la justicia comenzaba a hacerse. En el tribunal, el juez dictaminó que los bienes confiscados a Velasco y sus cómplices se destinarían a mejoras para el barrio de Lucía. La primera obra sería un centro comunitario con el nombre de Elvira, una sugerencia de los propios vecinos. Rex, tumbado en el porche de la comisaría con su nuevo y brillante collar, observaba a los niños jugar sin miedo en la plaza. El animal, antes herido y oculto, se había convertido en la mascota oficial de la ciudad. Su ladrido alegre resonaba por las calles de San Lorenzo, anunciando que, finalmente, la justicia había encontrado su camino. Habían pasado 6 meses. La pequeña casa donde vivían Lucía y su abuela se había transformado por completo. Lo que antes era una precaria chabola, ahora lucía paredes recién pintadas y un tejado sin goteras. Los vecinos de San Lorenzo, conmovidos por la historia, se habían unido para la reforma. El desguace de don Eusebio ya era solo el recuerdo de un viaje, el símbolo de un camino recorrido. Aquella soleada tarde de domingo, la niña estaba sentada en el porche,
atándose los cordones de las zapatillas que Carla le había regalado. Rex, completamente recuperado, descansaba a su lado. El pastor alemán se había convertido no solo en un héroe local, sino en el guardián fiel de su hogar y su corazón. Javier Moreno observaba la escena apoyado en la cancela recién pintada. El policía, reintegrado con honores, sonreía. Su rostro ya no llevaba las marcas del sufrimiento, solo cicatrices que contaban una historia de superación. Marco y Carla no tardarían en llegar para el almuerzo dominical que se había convertido en tradición. Desde la ventana de la cocina, Elvira saludó a su nieta. Su salud había mejorado notablemente y ahora podía dedicarse a lo que más amaba: cuidar de la familia que se había formado a su alrededor. «La abuela dice que la comida ya casi está», le gritó Lucía a Javier. Cuando terminó de atarse las zapatillas, la niña se quedó mirando la calle tranquila. Las casas vecinas, antes recelosas, ahora mantenían sus puertas y corazones abiertos. Por primera vez en su vida, Lucía sentía que pertenecía a un lugar. No era solo una casa reformada, era un hogar construido con valor, lealtad y amor. Mientras acariciaba la cabeza de Rex y veía a Javier acercarse con una sonrisa, tuvo una certeza. Juntos, como la improbable familia en la que se habían convertido, podrían enfrentar cualquier desafío que el mundo les presentara.